En este vídeo vamos a hablar del desempleo y sus causas. Consideramos desempleo al número de personas que, buscando trabajo, no lo encuentran. ¿A qué puede deberse que haya personas que no encuentran trabajo? Pues no hay acuerdo entre los economistas y se puede deber principalmente a tres causas. En primer lugar, la primera causa del desempleo es que hay un desajuste entre la demanda de trabajadores y sus características, es decir, las características de los trabajadores. Por un lado tenemos que las empresas piden una serie de requisitos y por otro lado tenemos que los trabajadores no lo cumplen. Esto se correspondería con el desempleo estructural y se correspondería sobre todo con los parados de larga duración, es decir, aquellas personas que se han quedado fuera del mercado del trabajo porque no tienen las características requeridas. Si nosotros miramos esta gráfica, vemos que la tasa de paro se dispara a menor formación, es decir, que hay mucho mayor nivel de paro en personas sin estudios que en personas con un nivel de estudios superior. Si además miramos que las empresas tienen plazas vacantes, por lo tanto, lo que existe aquí es que hay un desajuste entre lo que las empresas demandan y lo que las personas paradas tienen. Una segunda explicación del desempleo sería la demanda insuficiente, es decir, que en épocas de recesión no hay demanda suficiente y por lo tanto se genera desempleo. Esto tendría que ver con el desempleo coyuntural o cíclico. Vamos a explicar lo que pasa. Si hay recesión, el consumo y la inversión van a disminuir, por lo tanto, las empresas van a producir menos. Al producir menos las empresas van a necesitar menos trabajadores y esto va a generar paro, porque al necesitar menos trabajadores va a haber personas que se van a quedar desempleadas. Y una tercera causa proviene de las ineficiencias del mercado del trabajo, principalmente de la rigidez del salario a la baja, es decir, que existen salarios mínimos por encima del de equilibrio y además normalmente los salarios tienden a subir pero no tienden a bajar debido principalmente a la presión de los sindicatos. Veamos cómo funciona. Si nosotros no tuviéramos rigideces en el salario, es decir, que el salario pudiera bajar por debajo del salario mínimo, cuando habría un exceso de oferta, lo que ocurriría es que los salarios bajarían. Y esta bajada de salarios provocaría dos movimientos. Provocaría, por un lado, que aumentaría la demanda de trabajo y, por otro lado, disminuiría la oferta de trabajo. Y esto haría que el paro disminuyera, es decir, que disminuyera el desempleo. Vamos a verlo gráficamente. Si nosotros tenemos el mercado de trabajo y tenemos la oferta de trabajo por parte de los trabajadores y la demanda de trabajo por parte de las empresas, lo que va a ocurrir es que si nosotros estamos por encima del salario de equilibrio, por ejemplo, supongamos que estamos aquí habría un exceso de oferta. Entonces, como hay muchos trabajadores que no encuentran trabajo y hay muy pocas empresas que tienen plazas vacantes, lo que ocurriría es que esos trabajadores estarían dispuestos a cobrar un precio inferior y las empresas se ofrecerían un salario inferior. Por lo tanto, el salario iría bajando hasta volver a llegar al precio de equilibrio. El problema es que como hay rigideces del salario, si este salario mínimo se sitúa por encima del salario de equilibrio, pues habría desempleo. Y por último, comentar que las causas del desempleo pueden ser las tres y cada una de ellas explicar algún tipo de desempleo, porque como cuando hablamos de qué era el desempleo y qué era el mercado de trabajo, vimos que existen muchos tipos de mercados de trabajo y por lo tanto también existen muchos tipos de desempleo y cada uno de ellos será explicado por una causa distinta. Para resumir, tenemos en primer lugar, la primera causa puede ser el desajuste entre la demanda y la oferta de trabajadores, el segundo puede ser una demanda insuficiente y el tercero puede ser las rigideces en el mercado del trabajo.